La noche estaba quieta cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento, y allí estaba él, de pie en el pasillo, sosteniendo un ramo de flores que temblaba ligeramente en sus manos. El hombre más poderoso de su empresa. Su jefe millonario, mirándola como si hubiera esperado ese momento toda su vida. El corazón le golpeó el pecho. Nada tenía sentido, y sin embargo, todo estaba a punto de cambiar. Antes de seguir, si te gustan las historias reales que tocan el corazón y te recuerdan lo mejor de las personas, te invitamos a suscribirte a True Tales Studio, a dejar tu like y a contarnos en los comentarios qué te hace creer en la bondad humana. Ahora sí, volvamos a esta historia que empezó con una puerta abierta y 1000 preguntas en el aire. Ella llevaba todo el día contando monedas en su mente. No porque fuera mala con los números, sino porque cada dólar importaba. Trabajaba como empleada administrativa en una empresa grande del centro de la ciudad, un edificio de vidrio que brillaba al sol pero que para ella siempre se sentía frío. Llegaba temprano, se iba tarde, y aún así apenas alcanzaba para pagar la renta, el transporte y ayudar un poco a su madre, que vivía en otro estado y tenía problemas de salud. Su vida era sencilla, despertador a las 5:30, café instantáneo, autobús lleno, escritorio pequeño junto a una ventana que casi nunca se abría. Nadie notaba demasiado su presencia, y ella había aprendido a no esperar reconocimiento. Hacía su trabajo bien, en silencio, con una paciencia que había construido desde niña, cuando entendió que la vida no siempre era justa, pero que rendirse tampoco era una opción. Su jefe, en cambio, parecía vivir en otro universo. Todos sabían quién era, su nombre aparecía en revistas, en conferencias, en entrevistas sobre éxito y liderazgo. Llegaba en autos elegantes, vestía trajes impecables y caminaba por los pasillos con seguridad. Para ella, era solo una figura distante, alguien que apenas la miraba cuando pasaba frente a su escritorio, alguien que pertenecía a un mundo al que ella nunca imaginó acercarse. Pero lo que casi nadie sabía era que ella lo observaba en silencio. No por ambición ni admiración superficial, sino por curiosidad humana. Había notado cómo a veces se detenía a mirar fotos familiares en su teléfono, cómo su sonrisa cambiaba cuando creía que nadie lo veía. Ella también cargaba sus propias pérdidas y reconocía esa sombra en los ojos ajenos. Un día, todo empezó a cambiar con algo pequeño. Un gesto tan simple que casi pasó desapercibido. Él había tenido una reunión difícil, una de esas donde las decisiones pesan y las palabras duelen. Salió de la sala visiblemente agotado y dejó caer unos papeles. Nadie se movió, ella sí, se levantó, los recogió y se los entregó con una sonrisa tranquila, diciéndole que esperaba que su día mejorara. Él la miró sorprendido, no por los papeles, sino por la sinceridad en su voz. Le dio las gracias, y por primera vez, preguntó su nombre. A partir de ese día, algo sutil comenzó a cambiar. Pequeñas conversaciones en el pasillo, un saludo más largo de lo normal, una pregunta genuina sobre cómo estaba su madre cuando ella pidió un día libre para acompañarla al médico. Ella no se hacía ilusiones. Sabía cuál era su lugar, pero también sabía reconocer la humanidad cuando aparecía. Y él, poco a poco, empezó a verla no como un puesto más en la empresa, sino como una persona completa, con una historia, con luchas silenciosas y una fortaleza que no necesitaba trajes caros. El punto de quiebre llegó semanas después, cuando un error administrativo que no fue suyo terminó afectando un contrato importante. La culpa cayó sobre ella de manera injusta. Sus manos temblaban cuando fue llamada a la oficina principal. Pensó que ese sería el final, que perdería el trabajo, que tanto necesitaba, pero en lugar de reproches, encontró escucha. Él revisó los documentos, hizo preguntas, y descubrió la verdad. No solo la defendió frente a otros directivos, sino que asumió la responsabilidad de mejorar procesos que estaban fallando desde hacía años. Para ella, ese acto fue más que justicia. Fue dignidad. Desde ese día, la relación profesional se volvió más cercana, siempre respetuosa, siempre cuidadosa. Ella seguía siendo ella, sencilla, trabajadora, sin máscaras. Él empezó a compartir fragmentos de su vida, sin títulos ni cifras. Habló de su infancia humilde, de cómo había perdido a su esposa años atrás, de la soledad que a veces se escondía detrás de su éxito. Ella escuchaba sin juzgar, ofrecía palabras simples, esas que no vienen de libros de negocios, sino del corazón. Le decía que no todo se mide en resultados, que el silencio también puede ser compañía, que la bondad no aparece en balances financieros, pero cambia vidas. Con el tiempo, él empezó a buscar excusas para pasar por su escritorio. Un archivo, una pregunta, una pausa en medio del caos.
Ella sentía algo nuevo, una mezcla de nervios y calma, pero se decía a sí misma que no debía confundir gratitud con algo más. Aún así, había momentos en los que el mundo parecía detenerse cuando cruzaban miradas. La noche en que él apareció en su puerta no fue planeada. O al menos, no como se planean las cosas importantes. Ella había tenido un día largo, uno de esos donde el cansancio se mete en los huesos. Al abrir la puerta y verlo allí, con flores sencillas, no lujosas, sintió miedo. Miedo de lo que significaba, de lo que podía cambiar, de lo que otros dirían. Él habló primero, con una voz que no era la del empresario seguro, sino la de un hombre vulnerable. Le dijo que no estaba allí como su jefe, ni como el millonario que todos conocían. Estaba allí como alguien que había aprendido, gracias a ella, que la verdadera riqueza es ser visto y aceptado tal como uno es. Ella lo dejó pasar, se sentaron en su pequeño sofá. Hablaron durante horas, de sueños postergados, de errores, de segundas oportunidades. No hubo promesas grandilocuentes ni palabras exageradas. Solo honestidad, solo respeto, solo una conexión que se había construido lentamente, a base de gestos pequeños y silencios compartidos. Lo que siguió no fue un cuento de hadas inmediato. Hubo dudas, miradas ajenas, murmullos en la oficina. Ella enfrentó sus miedos, él enfrentó sus responsabilidades. Ambos entendieron que el cariño verdadero no elimina los desafíos, pero da fuerza para enfrentarlos juntos. Con el tiempo, él tomó decisiones que sorprendieron a muchos. Cambió políticas internas, creó programas de apoyo para empleados con dificultades, fomentó una cultura de empatía. No porque alguien se lo exigiera, sino porque había aprendido, a través de ella, que liderar también es cuidar. Ella, por su parte, creció. No solo profesionalmente, sino en confianza. Aprendió que su voz importaba, que su historia tenía valor, que la humildad no está reñida con la fortaleza. Nunca dejó de ser quien era, y eso fue lo que más transformó todo a su alrededor. Hoy, cuando ella llega a casa y abre la puerta, ya no se sorprende al encontrar flores de vez en cuando. No por costumbre, sino porque entiende el significado detrás del gesto. No es riqueza, es atención, no es poder, es presencia. Esta historia nos recuerda que la bondad no siempre llega envuelta en grandes discursos. A veces aparece en un saludo sincero, en escuchar sin prisa, en defender lo correcto cuando nadie más lo hace. Nos enseña que las diferencias sociales no definen el valor de las personas, y que el verdadero cambio comienza cuando vemos al otro con humanidad. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios algún gesto de bondad que haya cambiado tu vida, y recuerda que nunca sabes cuánto puede significar un pequeño acto para alguien más.